Para desarrollar este tema quiero saludar en San José de Costa Rica a Andrea Álvarez Marín, diputada opositora por el Partido Liberación Nacional, quien presidió esa comisión en el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chávez. Diputada, buena tarde y bienvenida. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación y saludar a las personas que sintonizan el programa y quedo a la disposición para explicar, sí, lo que usted decía, lo que acabamos de vivir en nuestro país. Gracias por estar ahí, diputada. ¿Por qué querían retirarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chávez por este caso de corrupción? Sí, el caso específico que nos correspondió analizar o en el cual está enmarcado todo este proceso que acabamos de vivir es el delito de concusión, que según la legislación costarricense lo que implica es que un funcionario público dé una orden indebida de un beneficio para un tercero, un beneficio indebido. Específicamente aquí la orden que acusa a la fiscalía al señor presidente es que él dio una orden indebida para que se le pagara a un tercero, no funcionario público, de remuneraciones recibidas por el Banco Centroamericano de Integración Económica, de un contrato que recibió otro tercero y entonces el presidente, según la fiscalía, exige a este tercero a que le gire plata a otro tercero por recibir el contrato, a cambio de recibir el contrato. Entonces, eso, según el sistema costarricense, el proceso que acabamos de vivir para levantar o no la inmunidad de una persona de un supremo poder, tiene tres filtros. Uno es la fiscalía que hace la acusación y la fiscalía pasa el caso a la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia y ese es el segundo filtro. La Corte Plena de nuestro país, por una votación mayoritaria de las magistraturas, encontró que había suficientes elementos para el levantamiento de la inmunidad y lo remitió a la Asamblea Legislativa y nosotros éramos el tercer filtro. En la Asamblea Legislativa, por el reglamento legislativo, se debía de conformar una comisión de 3 diputaciones en la cual debíamos de analizar el expediente enviado por la Fiscalía y darle audiencia a las partes, al señor fiscal, al señor presidente, y el caso también involucraba a un señor ministro de Cultura. El señor ministro luego renunció voluntariamente a la inmunidad y el proceso solo siguió en el caso del señor presidente. Entonces, del análisis que hicimos en la Asamblea Legislativa, lo que nos correspondía es ver si habían suficientes elementos para una formación de causa penal, en este caso el delito de concusión, como le indicaba, y una compañera diputada y yo encontramos que hay suficientes elementos para recomendar el levantamiento del fuero y un compañero dijo que no. Esos dos informes, el mayoritario que era el nuestro y el minoritario que era de él, pues servían de base para las demás diputaciones y este lunes en la tarde ya fue la votación en el plenario legislativo. Por disposición constitucional, esa votación requería de una mayoría calificada, que en el caso costarricense es 38 diputaciones de 57. Al final, 34 diputaciones votamos sí a favor del levantamiento de la inmunidad contra 21 que votaron no. Aunque nosotros fuimos mayoría por la necesidad de la mayoría calificada, al final entonces la votación fue un no. Y esto lo que implica es que para que el proceso judicial continúe, entonces hay que esperar a que el señor presidente pues entregue el poder y sea un ciudadano común y enfrente el caso en los tribunales ordinarios. Claro, resta un poco más de 7 meses para que termine ese periodo presidencial y fíjese que tiempo después que el presidente Chávez asumió, comenzaron a llegar críticas y denuncias de supuesta corrupción. ¿Qué otras causas tiene el presidente que lo vinculen con corrupción? A ver, antes de hablar de las causas, usted bien menciona que quedan pocos meses para que el señor presidente deje el cargo. No obstante, ahorita estamos en una época electoral donde la candidata que se llama la candidata del chavismo, que quiere la continuidad,
Incluso el domingo pasado, el día antes de la votación, anunció que si ella fuera electa presidenta, ella le solicitaría al señor presidente actual a que asuma como su ministro de la presidencia o jefe de gabinete. Entonces, varias de las críticas que recibió la Asamblea Legislativa en todo este proceso era precisamente lo que usted decía, bueno, faltan 7 meses. Pero está esta otra potencial variable que, si bien es cierto a hoy no deja de ser un caso hipotético, pues a mi juicio, y fue una de las preguntas que le hice al señor presidente en su momento, la ciudadanía debe saber si ante un eventual nombramiento en un futuro gobierno, pues la inmunidad se le extiende por 4 años más, ya no serían 7 meses, sino 4 años, 7 meses. En cuanto a su pregunta de los demás casos, efectivamente el señor presidente tiene varios casos abiertos en la fiscalía. Uno de ellos tiene que ver con el financiamiento electoral que se dio en su campaña, que en la legislación costarricense es muy estricta en cuanto a términos de financiamiento en las campañas electorales. Y ese es otro proceso que él tiene en este momento abierto, pero son varias causas las que están abiertas en la fiscalía, efectivamente, como usted menciona. Ahí será, a ver, le corresponde al Poder Judicial si para esos otros casos va a solicitar un levantamiento, como fue en esta ocasión, pero eso no me corresponde a mí decirlo, eso le corresponde al Poder Judicial. A propósito que el presidente Chávez ha arremetido contra la Corte Suprema, la Fiscalía, la Asamblea y los medios de comunicación. De hecho, la moción del lunes la consideró un intento de golpe judicial. Sí, bueno, yo no concuerdo para nada con eso que él menciona, con esa aseveración de que es un golpe de Estado del Poder Judicial. Me parece que no tiene claro los conceptos de lo que implica un golpe de Estado. Y además fui muy crítica me parece que fue en marzo de este año cuando desde la Presidencia de la República se organizó una marcha contra el fiscal general. Y en ese momento yo fui muy crítica y decía, el presidente lo que está es haciendo esta marcha porque él tiene miedo de todas las causas que él mismo tiene abiertas. Entonces, bajo supuestos valores patrios, en realidad lo que está haciendo con esta marcha es defendiendo un interés personal. Esa es mi perspectiva, ¿verdad? Em, y sí, todo este cuatrienio ha tenido un discurso antisistema, antipoder judicial, antiasamblea legislativa, entonces que para mí no ha sido de recibo. Que a ver, defender la institucionalidad en este momento quienes lo hacemos desde la oposición, no es que no somos críticos de esa institucionalidad, pero mi punto es que no se mejora las cosas destruyéndolas de raíz, que es lo que creo que este grupo de político pretende hacer. Entonces, a lo largo del mes y tanto que funcionó la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad, uno de mis objetivos era hacer un contraste muy grande entre cómo se comportaba la Asamblea Legislativa versus lo que hemos visto en los últimos 3 años y medio del gobierno. Por eso, tanto, o sea, los tres miembros de la comisión en todo momento mantuvimos una seriedad y un respeto por el procedimiento. Y un equilibrio y un tono mesurado que era algo para mí importante porque así lo contrastábamos con lo otro que hemos visto y cómo desde la Asamblea podíamos mostrar que el respeto a la institucionalidad importa y que sí es posible hacerlo en nuestro país, porque además estamos en un contexto de muchísima polarización política, como pocas veces en la historia. No la única es esta, pero en pocas ocasiones en este nivel de polarización. Diputada, en otro orden de ideas, cifras oficiales indican que la seguridad en Costa Rica pues ha caído, se ha deteriorado durante este gobierno. ¿Cuál es su balance en cuanto a seguridad y lucha antidrogas? Sí, pues, y aquí le hablo como ciudadana, el deterioro yo misma lo veo. No es solo lo que nos toca trabajar desde la Asamblea, sino que incluso en mi vida cotidiana siento ese deterioro en la seguridad del país. Y
hace poco, yo no estuve en esa ocasión porque no soy miembro de esa comisión y no he sido de las diputaciones líderes en temas de seguridad, pero sí vi unas declaraciones del señor ministro de Seguridad, perdón, donde daba a entender que todos los indicadores de seguridad estaban mejorando excepto los de homicidios. Y eso honestamente fue una bofetada para cualquier ciudadano costarricense de que él defienda su trabajo diciendo que lo demás ha mejorado excepto esta variable, que además es la variable pues de las más, de las más de que se le debería de prestar atención. Ante ese negligencia, llamaría yo, de parte del Poder Ejecutivo de atender los temas de seguridad, sí ha habido muchos esfuerzos desde la Asamblea Legislativa. El presidente de la Asamblea Legislativa desde hace ya un par de años llamó a mesas de diálogo de todos los poderes de la República para trabajar una serie de proyectos de seguridad. La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea trabaja, es de las que más sesiona para sacar todos esos proyectos e incluso compañeros diputados han presentado mociones para que se investiguen temas de narcotráfico y vínculos del narcotráfico con poderes públicos. Entonces siento que ante esa negligencia que percibo del Poder Ejecutivo, la Asamblea ha buscado pues compensar esa negligencia y más bien ser proactiva en cuanto a eso. Hace, a ver, debe ser en agosto o septiembre, no tengo claridad, no logramos aprobar un proyecto que era muy importante, que tiene que ver con la extinción de dominio, es decir, decomisarle los bienes a personas que están en actividades ilícitas. Y ese proyecto era muy importante porque quienes más saben de seguridad lo que explican es que no es suficiente con digamos, en materia penal con encarcelar a las personas que están vinculadas en actividades ilícitas, sino que hay que darles por donde más les duele, en el sentido de los bienes que reciben de estar en actividades que son ilícitas. Y ese lamentablemente no logramos que pasara en el plenario legislativo y parte de los votos en contra vinieron del oficialismo. Entonces sí cuesta como entender un poco la estrategia que están siguiendo ellos en esta temática. A ver, diputada, Costa Rica se acerca a un periodo electoral y de campaña. ¿De qué viene para su país en el futuro próximo? Sí, aquí ya sí le hablo como diputada de oposición y sí como permitiéndome expresarme desde el sesgo que tengo al ser de oposición, que fue una actitud distinta a la que tuve con el proceso de levantamiento de inmunidad. Pero ya como diputada de oposición, para mí el adversario o la adversaria en este caso principal es la candidata del oficialismo, porque yo creo que una continuidad de estas personas en el poder, pues lo que van a hacer es seguir haciendo más daño y erosionando las bases institucionales de nuestro país y buena parte de esas bases yo creo que hay que preservarlas y mejorar lo que haya que mejorar, pero no destruyéndolo y creyendo que empezando de cero se van a hacer las cosas bien. Entonces, ante ese panorama, a mí lo que me preocupa es que la oposición, cada partido en mi país de oposición decidió ir a las elecciones en solitario, o sea, cada partido por sí mismo. Y yo creo que hubiera sido positivo pues unir fuerzas en este contexto, los diferentes partidos de oposición, hacer una coalición frente a esa adversaria en común que nosotros tenemos. Entonces yo, lo que me preocupa en estos meses, a ver, en Costa Rica, si en primera ronda electoral no se obtiene un 40%, se va a una segunda ronda. Entonces, yo no quiero que estas elecciones se conviertan en que la oposición está peleando entre nosotros mismos por ser uno de los partidos que eventualmente iría a una segunda ronda, casi que compitiendo por un segundo lugar. Esa es mi mayor preocupación en este momento. Y creo que desde la oposición pues debemos tener la madurez de entender que si pues estamos unidos en que estamos frente a esta adversaria común, deberíamos de mantenernos unidos y ya luego cuando ojalá venzamos electoralmente a esta adversaria común, ya pues nuestras diferencias tendremos tiempo de seguirlas demarcando y seguir discutiendo temas en los cuales no estamos de acuerdo, pero que ahora es un momento de unión y no de atacarnos entre nosotros.
Le agradezco estos minutos a Andrea Álvarez Marín, diputada opositora por el Partido de Liberación Nacional, quien presidió la comisión en el levantamiento de la inmunidad del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. Una muy buena tarde para usted. Claro, con muchísimo gusto y quedo a la disposición.